Cananea, Cananea, de tus tiros partieron los primeros alientos de una aurora que no ha dado a luz que necesito para decir de pueblo en pueblo que ya no hay tuberculosis producida por hambre ni banquete de bodas de 110,000 pesos. Aun cuando el maestro Pellicer defendió el arte en la libertad, no por consigna, siempre vinculó su labor intelectual y su obra creativa con la actividad política. En su juventud, en la época del maximato callista, fue activista en la campaña presidencial de José Vasconcelos, participó en las brigadas internacionales que fueron a España a defender la República de la sublevación franquista, se desempeñó por muchos años como presidente del Comité en Defensa y Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua durante la dictadura de Somoza y se manifestó y repartió volantes tras la llegada a la Ciudad de México del presidente John F. Kennedy en protestas por la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. En fin, cuando conocí al maestro Pellicer, yo estudiaba la preparatoria en Villahermosa y él era un hombre talentoso y de probadas convicciones humanistas y libertarias. Lo vi por primera vez en el antiguo Museo de Tabasco, ubicado en la Plaza de Armas. Vivía debajo de una escalera, allí tenía su catre y una caja como buró. Lo recuerdo con su camisa de manta, guarache, sombrero y lentes negros. El trato más cercano y constante lo tuvimos cuando me trasladé a la Ciudad de México para estudiar ciencias políticas en la UNAM. Contaré algunas de las muchas anécdotas que guardo de esos tiempos. En una Navidad fui a visitarlo a la calle de Sierra Nevada en las lomas de Chapultepec. Y luego de hablar de asuntos políticos, de piezas arqueológicas que llenaban su casa, falsas o auténticas, pero bellísimas, y del nacimiento que año con año montaba para disfrute de muchos, me entregó al despedirme de él un rollito de billetes que fueron mi felicidad, porque en esos tiempos, como decíamos, traíamos hambre vieja. Aunque no era mucho, el dinero me alcanzó para invitar a Isidro Pedrero Tosaus, Ever Sánchez Alejandro, Carlos Serino Marín, David Izquierdo Mayo y otros amigos a comer gallina con rabadilla en los famosos caldos Zenón, ubicados cerca de la calle Violeta en la colonia Guerrero, donde vivíamos 80 jóvenes becados con hospedaje y periódica alimentación en la casa del estudiante tabasqueño. Y tampoco podía olvidar la vez que lo acompañé a una entrevista con el ingeniero Leandro Rovirosa Vade, quien en ese entonces era secretario de Recursos Hidráulicos y posteriormente fue gobernador de Tabasco. La audiencia tenía como propósito conseguir que se hicieran bordos y muros para proteger de inundaciones el nuevo museo que se estaba construyendo a la orilla del río Grijalva. En esa ocasión, por mi imprudencia juvenil y radicalismo, cuestioné duramente al ingeniero Rovirosa por lo del plan de Chontalpa. Sin embargo, el ingeniero Rovirosa, como gran ser humano que era, me tuvo paciencia, fue comprensivo y tolerante, como habría de serlo después cuando fui director del Centro Coordinador Indigenista Chontal durante su gobierno. A la salida de la oficina del ingeniero Rovirosa, en un tono serio y simulado enojo, el maestro Pellicer me explicó: a usted, don Andrés, porque así me decía, no lo vuelvo a traer a estos acuerdos. Por esos tiempos hicimos un viaje inolvidable desde Villahermosa a las cascadas de Agua Azul, Chiapas, en compañía del periodista Julio César Javier Ruiz. Conocido como el Pochitoque en Tabasco, es muy común que a todos nos pongan apodo, y el de Carlos Sebastián Hernández, director del Museo de Tabasco. En todo el camino fue risa y risa, carcajadas del maestro Pellicer por las ocurrencias y las picardías tabasqueña de Julio César, quien manejaba su auto y llevaba la batuta de la conversación, aunque Carlos Sebastián le hacía segunda en el mismo tono. Pienso que nadie rompía mejor la solemnidad real o fingida que siempre caracterizó al maestro, y nadie lo ponía de tan buen humor como Julio César, con su ingenio y sus cuentos colorados.
De regreso a Agua Azul pasamos a cenar a Palenque, Chiapas, en el restaurante de mis padres. Cuando lo nombraron candidato a senador por Tabasco, tuvimos algunas diferencias, pues según yo, como lo sostuvo entonces el ingeniero Eberto Castillo, el maestro Pellicer había dado su brazo a torcer. Recuerdo que el día de destape o nominación en el Ovaciones de la tarde, el gran novelista Juan Rulfo, no sé todavía si con autenticidad o ironía, declaró que con el maestro Pellicer como senador le iría muy bien a México, o algo por el estilo. Cuando vi al maestro le pregunté con ánimo de provocarlo si sabía de lo dicho por Rulfo, y haciéndose el desentendido, con su vocerrón y serenidad fingida me reviró. ¿Y quién es ese? Finalmente estuve con él en 1976 en la campaña por los pueblos de Tabasco. Su sincero deseo era servir a los más pobres, repetía y repetía. Voy a ser senador de los Chontales. Desde antes de tomar posesión del cargo planteó que iba a vender su colección de paisajes de José María Velasco, valuada en 7 millones de pesos de aquellos tiempos, y que con ese dinero haría una fundación o fideicomiso para ayudar a los pueblos indígenas de Tabasco. Sin embargo, poco después entraron a su casa, maniataron a Chabelita, su fiel acompañante y ama de llaves, y se robaron las pinturas. A partir de entonces se entristeció mucho y cayó en cama. Lo visité unos 7 días antes de su muerte. Estaba postrado, pero platicamos. Tenía la esperanza de recuperarse. Me pidió vernos 2 días después con el propósito de buscar una alternativa para lo del fideicomiso para los chontales. Le dije que no se preocupara, que primero era su salud, y él me insistió porque realmente tenía la preocupación por la gente pobre. Durante la mañana del 16 de febrero de 1977, día en que volveríamos a encontrarnos, me enteré de que había muerto. Unos meses antes de su partida, en una entrevista había confesado: yo fui político de calle durante toda mi vida, soy socialista y creo en la igualdad de los humanos. Me entristece la pobreza de la mayoría y la riqueza de unos cuantos. Pienso que poco a poco el mundo entero y por supuesto México alcanzarán la justicia. Creo que mi maestro se sentiría orgulloso de saber que en su tierra, en su agua y en todo el país seguimos trabajando con la misma convicción de siempre: no hacerle mal a nadie y atender de manera preferente a los pobres y a los olvidados de México. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.